Sus ojos estaban llenos de vergüenza. Cuando mi nuera me dijo que me fuera, no lloré. No discutí y no me enojé. En cambio, sonreí. No era una sonrisa feliz, no de la forma en que normalmente piensas en una sonrisa. Era la clase de sonrisa suave y tranquila que viene después de un largo y largo periodo de tristeza. Era la sonrisa de la absoluta finalidad. Miré a mi hijo, Robert, parado detrás de ella. No conoció mis ojos. Solo miró al suelo, cambiando su peso de un pie a otro como un chico atrapado robando galletas. Tenía casi 40 años, pero en ese momento, parecía un niño asustado otra vez. El hombre que había levantado, el que tenía la mano que tenía en cada fiebre y dolor de corazón, ni siquiera podía mirarme. Mamá, dijo Sarah, mi nuera, su voz apretada y completamente desprovista de calor. Ya hablamos de esto, ya has estado aquí el tiempo suficiente, es hora de que encuentres tu propio lugar. Usó la frase tu propio lugar como si hubiera estado acampando en su salón, no viviendo en la casa. Mi propio marido y yo habíamos vertido nuestros ahorros de vida, el que habíamos planeado ser el hogar familiar para siempre. Simplemente asintí, manteniendo esa sonrisa tranquila y extraña en mi cara. Era lo único que podía ofrecer frente a un rechazo tan frío. Si hubiera llorado, podrían haberse sentido poderosos. Si hubiera gritado, podrían haberse sentido justificado. Pero mi silencio y esa extraña sonrisa sacaron toda la discusión de la habitación. Dejó el sonido de una puerta cerrada, una puerta que ya estaba cerrada en sus corazones hace mucho tiempo. Ese momento devastador fue la culminación de años de pequeños malentendidos, dolores no hablados y la lenta y tranquila erosión de un vínculo familiar. Me di cuenta entonces que el amor, especialmente el amor de una madre, puede ser rechazado tan minuciosamente que se convierte en una simple carga. Y una carga, eventualmente, tiene que ser bajada. Me llamo Eleanor. Tengo 72 años, y he vivido una vida completa y ordinaria. Nada dramático me pasó hasta el final de mi matrimonio, y luego de nuevo cuando me dijeron que me fuera de mi casa. Antes de eso, era una vida de placeres simples, cenas dominicales, jardinería y el hermoso y ruidoso caos de criar a un niño. Mi marido, Thomas, era un hombre amable y estable. Trabajó como ingeniero, y yo enseñé la escuela primaria. No éramos ricos, pero tuvimos suficiente. Basta de amor, suficiente risa, y ciertamente suficiente esperanza para el futuro. Nuestro hijo, Robert, era todo nuestro mundo. Era un chico dulce, curioso y gentil, con los serios ojos marrones de Thomas. Cuando Thomas falleció hace 5 años, un pedazo del mundo fue con él. Era cáncer, rápido y brutal. Lo último que me dijo fue, cuídate, Ellie. Y no tengas miedo de apoyarte en Robert. Le prometí que no lo haría. Realmente creí que nunca estaría solo. Después de que Thomas se fue, vendí nuestra casa más grande. El costo de mantenimiento era demasiado para una persona,
y el silencio en esas habitaciones vacías era ensordecedor. Robert y Sarah sugirieron que me mudara con ellos. Vivían en la casa que les habíamos ayudado a comprar, solo unos pocos pueblos. Parecía algo natural. Sarah y yo siempre fuimos amistosos, y adoraba a mis nietos, Leo y Chloe. Me mudé a su gran habitación de repuesto. Era una habitación hermosa, con vistas a un pequeño y tranquilo jardín. Al principio, se sentía como un retiro. Pensé, así es como debería ser. Las generaciones juntos, ayudándose mutuamente. Me ofrecía pagar el alquiler, pero Robert lo agitó. Mamá, es familia, insistió. Ayuda con los niños a veces. En esos primeros meses, fue realmente encantador. Haría mis famosas galletas de leche para el desayuno. Me sentaba con Leo, que tenía 10 años, y le ayudaba con sus deberes de historia. Leía libros de fotos a Chloe, que tenía 6 años, su pequeño cuerpo cálido, cercano al mío. Me sentí útil. Me sentí como la abuela que siempre soñé con ser. Sentí que aún tenía un propósito en la vida de mi hijo. Pero lentamente, sutilmente, la atmósfera comenzó a cambiar. Empezó con cosas pequeñas, tan pequeñas que sonaría mezquino para cualquier otro. Fue el tipo de cambio tranquilo que solo ocurre en los cuartos cercanos de un hogar compartido. La primera pista llegó unos 3 meses. Por accidente, usé una botella del aceite de oliva importado de Sarah, el caro, para una noche de semana regular. Fue un error. Pensé que era la botella diaria. Sarah entró a la cocina y vio la botella en el mostrador. No dijo nada, pero su cara se apretó. Más tarde, Robert vino a mi habitación. Mamá, comenzó, su voz bajaba, claramente incómoda. Sarah mencionó sobre el aceite de oliva. Me disculpé inmediatamente. Robert, lo siento mucho, no me di cuenta de que era el especial, lo reemplazaré mañana, absolutamente. Miró hacia otro lado. No se trata de reemplazarlo, mamá. Es que, le gusta mantener sus suministros de cocina separados. Tiene su propia manera de organizar la cocina. Sus palabras colgaban en el aire, su camino, su cocina. Fue la primera vez que me sentí como un invitado, un intruso, en lugar de un fijo permanente. Era un recordatorio suave de que ya no era nuestro hogar. Era de ellos. Me asintí, me seco la garganta de repente. Lo entiendo, Robert, me quedaré con los artículos de despensa. Después de eso, empecé a encoger mi presencia. Dejé de hacer galletas a menos que me preguntaran específicamente. Me comí mi cena más tarde que ellos, o a veces un sándwich en mi habitación, así que no interrumpiría su rutina. Quería tan desesperadamente no ser una carga que empecé a hacerme invisible. La lenta retirada del calor se convirtió en la nueva normalidad. La tranquila tensión comenzó a construir no por grandes peleas,
sino por 1000 pequeños e insignificantes fracasos de mi parte para encajar en una vida que no fue diseñada para mí. Sarah, una mujer impulsada y meticulosa, empezó a dibujar límites claros alrededor de mi participación con los nietos. Nunca dijo, no ayudes. En cambio, lo expresaba como preocupación protectora. Una tarde, estaba ayudando a Chloe, que tenía 6 años, con un proyecto de dibujo para la escuela. Era complicado, con brillo y pintura por todas partes, la clase de diversión maravillosa y caótica que una abuela y un niño debían compartir. Cuando Sarah llegó a casa, dejó de morir en la puerta. Chloe, ¿qué es todo esto?, preguntó, su voz aguda. Chloe, sintiendo el cambio en la atmósfera, inmediatamente arrugado, su labio temblando. La abuela me ayudó. Sarah me miró, una mirada larga y crítica que despojó toda la alegría desde el momento. Mamá, yo había organizado específicamente un momento para esto mañana. Ahora tenemos que limpiar esto antes de la cena. Es demasiado emoción justo antes de la cama. Sentí un sofoco que me arrastraba el cuello. Bajé la botella brillante. Solo pensé que ayudaría a hacerlo, Sarah. Fue una tarde encantadora. Sé que querías decir bien, mamá, dijo, usando ese tono que significaba exactamente lo contrario. Pero necesito que la rutina se mantenga igual. Mantiene la casa tranquila. Desde ese día, me alejé de las actividades de los niños. Cuando vinieron a mí, pidiendo jugar a un juego o leer un libro, los enviaría a su madre. Pregúntale a mamá primero, cariño, susurraría. Me rompió el corazón, pero sabía que mi tiempo con ellos era condicional. Los niños también lo sintieron. Dejaron de entrar en mi habitación después de la escuela. Aprendieron a ser más tranquilos cuando estaba por aquí. Una extraña y antinatural cortesía se estableció sobre ellos. Era la tranquilidad de una casa donde una persona sabe que son ligeramente indeseadas. Mi hijo, Robert, fue atrapado justo en el medio, y su manejo de la situación fue, quizás, la parte más dolorosa. No se puso de lado con Sarah abiertamente, pero tampoco me defendió. Eligió evitar. Empezó a volver más tarde del trabajo. Pasaba sus noches pegadas a su portátil, inmersas en correos electrónicos de trabajo, creando una pared de ruido digital entre él y el resto de nosotros. Una noche, traté de hablar con él, para llegar a través de la niebla. Estaba en el garaje, jugando con un viejo estante. Robert, comencé suavemente, apoyando contra el marco de la puerta. ¿Podemos hablar un minuto? Solo sobre cómo están las cosas aquí. Me lo mantuvo en la espalda, apretando un tornillo con una llave inglesa. Claro, mamá. ¿Qué pasa? Su voz era plana. Siento que estoy caminando con cáscaras de huevo, querida. Siento que todo lo que hago, incluso con los niños, está de alguna manera mal. ¿Hice algo que moleste a Sarah?
Realmente quiero hacer que esto funcione. Suspiró, un sonido pesado y agotado que inmediatamente me hizo sentir culpable por traerlo. Finalmente se volvió, pero sus ojos estaban cansados, no amantes. Mamá, no hiciste nada malo, dijo, enfatizando la palabra. Es solo que Seba y yo tenemos nuestra propia manera de dirigir la casa, tenemos nuestras reglas, tenías las tuyas cuando me criaste, y ahora tenemos las nuestras. Solo tienes que respetarlas, tienes que recordar que esta no es tu casa. Esta no es tu casa. Las palabras se econ en el pequeño espacio, limpias y afiladas como un trozo de vidrio caído. No tenía que ser cruel, lo sabía. Quería ser práctico. Pero era la verdad desnuda. No era un copropietario, no una matriarca, sino un invitado tolerado. Simplemente dije, lo entiendo, Robert. Me esforzaré más para encajar. Volví a mi habitación, y por primera vez desde que Thomas murió, lloré. No por la rigidez de Sarah, sino por la cansada retirada de mi hijo. El amor estaba todavía allí, lo sabía, pero estaba enterrado bajo la inmensa presión de su matrimonio y su vida cotidiana. Simplemente no tenía la energía emocional para luchar por mí. Había elegido la paz sobre la comodidad de su madre. Y eso, para una madre, es el dolor más pesado de todos. La lenta comprensión de que su hijo está simplemente demasiado ocupado, demasiado estresado, o demasiado comprometido para ser su refugio. La tranquila tensión continuó construyendo. La madre de Sarah, Carol, perdió su trabajo por esta vez. Robert y Sarah estaban estresados, manejando una hipoteca, honorarios escolares, y ahora apoyando a Carol de vez en cuando. Sabía que estaban bajo una inmensa presión financiera. Una tarde, Sarah llamó a mi puerta. Mamá, dijo ella, negociante. Necesitamos formalizar la situación, necesitamos que contribuyas a las utilidades y comestibles. Pensamos que unos $700 al mes sería justo. $700. Era una cantidad sustancial, pero entendí. No se trataba de matemáticas, sino de su creciente necesidad de control y su creciente tensión financiera. Acepté inmediatamente. Sí, Sarah, eso suena perfectamente justo. Puedo escribirte un cheque hoy. Empecé a pagar los $700 religiosamente el primero de cada mes. Significaba que estaba sumergiendo en mis ahorros, pero estaba decidido a ser el fácil huésped. Pero el dinero no me devolvió a la familia. Simplemente solidificó mi papel como huésped. La pequeña y fría distancia permaneció. Los $700 se sintieron menos como una contribución y más como un peaje. El precio de quedarse en la vida de mi propio hijo. El punto de ruptura emocional llegó a un frío viernes por la noche en noviembre, la noche antes del Día de Acción de Gracias. Fue causado por un simple acto de amor y un desafortunado accidente. Mi nieta, Chloe, había estado enferma de un mal resfriado toda la semana.
Su respiración era muy ruidosa, y era miserable. Sarah estaba desbordada, tratando de equilibrar los plazos de trabajo con el cuidado de ella. Esa noche, Chloe estaba inquieto y tosiendo constantemente. Alrededor de las 10, no podía soportar oír sus pequeños ruidos angustiados. Sabía que Sarah y Robert se habían ido temprano a la cama, agotada. Me escapé tranquilamente de mi habitación y fui a la puerta de la habitación de Chloe. Me di un golpe a la ligera. Chloe, cariño, ¿está permitida la abuela entrar? Una voz amortiguada y pequeña respondió, sí, abuela. La encontré sentada en la cama, pálida, agarrada a un animal de peluche. Me senté a su lado y empecé a frotar un bálsamo de eucalipto en su pecho, un remedio simple Thomas y siempre usé cuando Robert era pequeño. Fue solo un toque reconfortante, un poco de calor. Le canté la canción tranquila y absurda que le cantaba a Robert. Pronto, su respiración se calmó, y se fue a dormir profundamente, su pequeña mano descansando en mi muñeca. Me quedé allí por mucho tiempo, viendo su sueño, sintiendo el profundo y sencillo satisfacción de una abuela cuidando su propia sangre. El accidente ocurrió cuando salía de su habitación alrededor de la medianoche. Estaba saliendo a oscuras, tratando de estar lo más tranquilo posible, cuando mi pie se encontró en el borde de la alfombra del pasillo. Me tropecé, e instintivamente me acerqué a mí mismo para mantenerme firme. Mi mano golpeó una pequeña mesa de madera antigua, una delicada reliquia que le gustaba a Sarah, golpeando un jarrón de porcelana pesado justo en la parte superior. El accidente fue impactante en el silencio de la casa dormida. El jarrón se rompió en 100 piezas en el suelo de madera dura. En un instante, las luces se encendieron. Sarah estaba parado en la puerta de su habitación, atando el cinturón de su bata, su cara pálida de shock, rápidamente reemplazada por pura y fría furia. Robert estaba detrás de ella, frotando el sueño de sus ojos. ¿Qué pasó? Robert preguntó, su voz se tensa. Me paré sobre el lío, mi propio corazón martillando. Robert, Sarah, lo siento mucho. Me tropecé. Estaba revisando a Chloe, tenía problemas para respirar. Sarah ni siquiera reconoció mis disculpas o mi preocupación por Chloe. Sus ojos estaban fijados en los restos del suelo. El jarrón, susurró, su voz peligrosamente silenciosa. Ese jarrón era de mi abuela. Era lo único que me quedaba de ella. Sarah, por favor, suplicé, verdaderamente roto el corazón. Lo reemplazaré, lo buscaré, lo prometo. Me cortó. Su voz se levanta ahora, perdiendo su control. No puedes reemplazarlo. No puedes reemplazar la historia. Por eso le dije a Robert que no podíamos tenerte aquí. Interrumpes todo. No respetas nuestras cosas, nuestro espacio, ni nuestras reglas. Robert se quedó ahí parado, su rostro reflejando una mezcla dolorosa de culpa y agotamiento puro. Miró el suelo, luego la porcelana destrozada, y luego volvió a mí.
Abrió la boca, pero no salieron palabras. No quise hacerlo, Sarah, insistí, las lágrimas finalmente me pican los ojos. Estaba ayudando a Chloe. No estabas ayudando, escupió Sarah, la furia ahora se desató completamente. Tú estabas asustando. Sabes que no quiero que la rutina se estropee, y mira esto. Mira lo que le has hecho a mi casa. Ella se ha metido en el lío. Se volvió hacia Robert. Su voz se rompió. Robert, ya no puedo vivir así, no puedo. Tienes que decírselo hoy, tiene que irse. Robert se veía entre nosotros, su mirada desesperada y derrotada. Su silencio, en ese momento, hablaba volúmenes. Fue la afirmación final, aplastante de que no me defendía. Su silencio fue el más fuerte rechazo que había oído. Miré a mi hijo, vi el miedo en sus ojos, la absoluta falta de coraje, y lo sabía. Este fue el final. El jarrón era solo un vaso, pero tenía todas las piezas rotas de nuestra relación. No esperé a que Robert hablara. Miré directamente a Sarah, y luego entregué la línea con la que empecé esta historia. Siento mucho lo de tu jarrón, Sarah, dije, mi voz firme, despojada de toda emoción. Pero no te preocupes, no voy a interrumpir tu casa nunca más. Me di la vuelta, caminé a mi habitación y empecé a empacar. Robert no me siguió. No dijo ni una palabra. Eligió su silencio, y en ese silencio, elegí mi libertad. A la mañana siguiente, cuando entré en la cocina, entregó la línea final, es hora de que encuentres tu propio lugar. Y sonreí. La sonrisa tranquila y devastadora de una mujer que acababa de aceptar el más profundo rechazo de su vida. Solo empaqué lo que era esencial. Las pocas cajas que acumulaba estaban llenas principalmente de recuerdos, viejos álbumes de fotos, el suéter favorito de Thomas, y un puñado de cartas significativas. Mi partida tenía que estar limpia, sin dejar rastros de mi mandato como invitado no deseado. Robert me ayudó a cargar el coche. Era sábado por la mañana, apenas a las 9. El aire estaba crujiente y silencioso. Sarah estaba arriba con los niños, evitando toda la situación. Nunca vino a despedirse. Quizás no podía enfrentar la dignidad tranquila de mi partida. Robert y yo no hablamos mucho. La conversación que teníamos que tener que pasar hace años, pero ahora solo había un vasto espacio vacío entre nosotros, demasiado amplio para palabras. Mamá, finalmente se las arregló, su voz gruesa con cosas inexpresionadas. Encontré un bonito complejo de apartamentos a unos 10 minutos de aquí. Pongo un depósito durante el primer mes. Es pequeño, pero es nuevo. Estarás cómodo. Sabía que estaba tratando de aliviar su conciencia con arreglos prácticos. Estaba comprando una solución en lugar de tratar con la relación misma. Gracias, Robert, dije, genuinamente agradecido por la logística, sino por el sentimiento. Eso es muy considerado de tu parte.
Se apoyó contra el maletero del coche, pareciéndose miserable. Mamá, lo siento, sé que esto no es lo que querías, lo que queríamos. Me acerqué y puse mi mano en su brazo. Sus músculos estaban tensos bajo mi toque. Robert, mírame. Finalmente levantó la cabeza, esos serios ojos marrones llenos de dolor y vergüenza. Este fue el momento en que me había temido, el que me rompió el corazón y me liberó simultáneamente. No es tu culpa, dije firmemente, sino suavemente. Y no es culpa de Sarah, no del todo. No funcionó. Teníamos dos vidas separadas tratando de encajar en un pequeño espacio, y nos rompimos el uno al otro haciéndolo. Tuviste que elegir tu matrimonio, tu familia inmediata. Lo entiendo. Lo entiendo. Por favor, no lleves esta culpa. No pudo aguantar mi mirada por mucho tiempo. Solo asintió, tragándose duro. Fue entonces cuando me di cuenta de la profundidad de su propio dolor. No había sido cruel, había sido débil. Había quedado paralizado por el conflicto entre la mujer que amaba y la mujer que le dio la vida. Y a veces, la parálisis es lo más dañino de todos. Miré hacia la ventana de la casa, sabiendo que los niños estaban mirando. No saludé, no quería hacerla más difícil para ellos. El adiós tenía que ser simple. Tengo que irme, Robert. Te llamo más tarde, dije. Me metí en el auto, un pequeño y práctico sedán que compré con mis ahorros. Me miré en el espejo retrovisor mientras me alejaba. Aún estaba parado junto a la acera, viéndome salir, una figura solitaria contra la casa grande y silenciosa. Sus ojos estaban llenos de vergüenza cuando me fui. Esa imagen y mi hijo, paralizado y avergonzado, y sigue siendo el recuerdo más claro de esa mañana. Era la prueba de que el amor estaba todavía allí, enterrado bajo demasiadas capas de compromiso. No lloré en el viaje. Sentí una extraña ligereza. Fue el alivio que viene después de un largo e intenso brote de fiebre. La fiebre de intentar demasiado duro ser aceptada, la fiebre de aferrarse a un sueño que ya había muerto. El nuevo apartamento era, en realidad, pequeño, un dormitorio en la planta baja. Era limpio y anónimo, un lienzo en blanco. Cuando abrí la puerta y entré, sentí, por primera vez en 5 años, la verdadera propiedad. Las primeras semanas fueron tranquilas. Terriblemente tranquilo. El silencio era absoluto. A veces, la silenciosa era tan vasta que me paraba en medio de la habitación solo para oír el sonido de mi propia respiración. Extrañé a los niños tan mal que fue un dolor físico. Pero lentamente, empecé a construir una vida para mí. Colgué mi pintura favorita de un paisaje de verano. Arreglé mis libros. Empecé a cocinar comidas que no había hecho en años, ricos, un poco picantes platos que Sarah siempre había disgustado. Planté albahaca y tomates en el pequeño balcón. Estaba reconstruyendo a Eleanor, la mujer que era una persona por derecho propio,
no solo la madre de Robert o la abuela de Leo y Chloe. Robert me llamó a menudo. Él visitaba una vez a la semana, normalmente solo, en una noche de martes cuando supuestamente trabajaba hasta tarde. Esas visitas fueron dulces y curativas. No hablamos de Sarah ni del jarrón. Acabamos de hablar, dos adultos separados reconectándose sin la presión de un hogar compartido. Un día me trajo un pequeño regalo cuidadosamente envuelto. Era un hermoso pájaro cerámico pequeño. No es el jarrón, mamá, dijo, mirando hacia abajo, pero es hermoso. Y es tuyo. Pensé que se vería bien aquí. Fue un pequeño gesto, pero sostuvo el peso de sus disculpas, el silencioso reconocimiento de que sabía que me había hecho daño. No necesitaba oír las palabras te perdono. Solo necesitaba aceptar su frágil ofrenda de amor renovado. Es encantador, Robert, dije, lágrimas borrosas mi visión esta vez, lágrimas de liberación, no tristeza. Gracias. Lo apreciaré. Los nietos también visitaron, un mes después. Sarah los llevó un domingo por la tarde. Ella esperó en el coche mientras ellos llegaban. La visita fue incómoda al principio, pero pronto, estaban corriendo por mi pequeño espacio, fascinado por la novedad de un lugar que era completamente mío. Cuando se fueron, Chloe me abrazó fuerte. Abuela, tu apartamento huele a galletas y tranquilo, susurró. Me reí, abrazándola de nuevo. Tomaré eso como un cumplido, dulce guisante. Sarah seguía esperando en el coche, pero hizo algo inesperado. Ella bajó por la ventana. Gracias por recibirlos, mamá, dijo ella, su voz más suave de lo que la había oído en años. Te extrañaron. Se perdieron las galletas, me corrigí a la ligera. Ella ofreció una pequeña sonrisa cansada. Quizás. Lo siento por todo, Eleanor. Realmente lo estoy. La admisión de culpa, el uso de mi nombre de pila, fue suficiente. Lo sé, querida, respondí, lo que significa totalmente. Todos hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Era el cierre que necesitaba. No es una gran reconciliación teatral, sino una aceptación tranquila y realista de nuestra familia imperfecta y rota. No podíamos vivir juntos, pero quizás podríamos amarnos mejor separados. La vida, me di cuenta, es una serie de correcciones constantes. Gastamos tanta energía tratando de forzar a la gente a encajar en las formas que diseñamos para ellos. El hijo perfecto, la nuera perfecta, la abuela perfecta. Pero la gente no es arcilla, viven, cambian ríos. Y a veces, tienes que dejar que el río encuentre su propio camino. Mi partida fue dolorosa, sí. Fue la pérdida de un sueño determinado, el sueño del clásico hogar multigeneracional, lleno de calor y pertenencia eterna. Pero con esa pérdida llegó un gran beneficio, la independencia. Empecé a ofrecerme voluntario en la biblioteca. Me uní a un club de lectura.
Empecé a tomar clases de pintura. Empecé a ahorrar dinero de nuevo, no a pagar un peaje por aceptación, sino a hacer un viaje que siempre he soñado, un pequeño recorrido por los jardines en Inglaterra. Mi relación con Robert es más honesta ahora. Somos madre e hijo de nuevo, sin la gran interferencia de la política interna. Nos vemos para almorzar a veces, solo nosotros dos, y nos reímos. Sabe que estoy a salvo, y sé que es feliz en su vida, incluso si aún lucha por equilibrar sus presiones. La mejor lección que aprendí esa noche fría de noviembre, cuando me paré sobre la porcelana destrozada, era la diferencia entre casa y vivienda. La casa que dejé era solo una vivienda, una estructura temporal que pagué para ocupar. Mi casa está donde quiera que esté mi paz. Mi hogar está en los recuerdos de Thomas, en la alegría de mis nuevas actividades, y en el amor que ahora comparto con mi hijo y nietos, un amor que ya no está sofocado por la proximidad. Si estás escuchando esto, y estás enfrentando un momento de rechazo o cambio inmenso, recuerda mi sonrisa tranquila. No pelees por la puerta de cierre. No pierdas tu energía en la ira o en forzar conexiones que ya se han roto. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es aceptar el fin con gracia. Deja de necesitar la necesidad de ser necesaria como solía ser. Encuentra una nueva forma de brillar. Encuentra tu propio espacio verdadero y tranquilo, donde tu alma finalmente pueda respirar. Perdí una casa, pero me encontré. Y eso, después de todo, es la mejor herencia que cualquier mujer puede reclamar.